Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaban con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Ave María Purísima. Celebramos con gran alegría este Domingo de la Misericordia. La Iglesia ha celebrado siempre muy solemnemente el domingo segundo de la Pascua, el domingo que cae dentro de la octava de Pascua que estamos celebrando desde el domingo de Resurrección hasta ahora. Y la Iglesia lo celebra y lo ha celebrado siempre como una solemnidad, como algo, como una fiesta grandísima, pero en los últimos años, en los últimos tiempos, la Iglesia ha querido, para
ha querido celebrarlo de una manera especial, solemne, de una manera festiva, para llamar la atención del corazón de todos los hombres, del corazón de todos nosotros, a un grito que el cielo ha pronunciado, el grito de la misericordia. El grito de la misericordia. Dios, que desea la salvación del hombre, ha gritado con amor acerca de su mensaje de salvación, de su mensaje de misericordia, a través de una religiosa sencilla, a través de una religiosa humilde, analfabeta, y que nos comunicó el gran mensaje de la misericordia. Pero no es un mensaje distinto del que la Iglesia ha creído. Es el mismo mensaje, pero actualizado. Es el mismo mensaje, pero de una manera en que nosotros podamos quizá tenerlo más cerca, porque si la humanidad a lo largo de los siglos ha necesitado misericordia, podemos decir que estos tiempos en los cuales vivimos somos nosotros los que más necesitamos misericordia. Y por eso el Señor nos invita a su mensaje de salvación, mostrándonos su misericordia. Nos muestra su misericordia. Y digo que no es un mensaje distinto, porque el Señor le mostró como tal su misericordia al buen ladrón, y ese buen ladrón se convirtió y se ganó el cielo. Y hoy nosotros lo recordamos como San Dimas. Fue un santo de la misericordia. Donde se estaba realizando la misericordia, el Señor salvó a San Dimas y le dio el cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el Señor ha muerto y ha vencido como tal al pecado y a Satanás, en el momento en que el soldado Longinus atraviesa el costado del corazón de Cristo, que emanan dos ríos, uno de sangre y otro de agua, en aquel instante en que brotan los dos ríos de misericordia del corazón de Jesús, Longinos, soldado romano, empieza a ser San Longinos. Y lo recordamos como santo también. Fue transformado por la misericordia de Dios. Se convirtió, se arrepintió de sus pecados, empezó un proceso de conversión y entonces hoy lo recordamos como grandes santos. Y podríamos nosotros mencionar aquí toda la obra de la misericordia realizada por Dios en los santos, que hoy los recordamos en los altares precisamente porque se han arrepentido y han puesto los frutos de la misericordia de Dios en su vida, que han dado frutos gigantes, frutos eternos, que hoy siguen siendo sus intercesores profundos, grandes amigos nuestros, que siguen suplicando, que siguen intercediendo para que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. La misericordia de Dios es grandísima. Pero entonces el Señor se le aparece a esta santa del siglo anterior. Y entonces voy a mencionar al final de su mensaje, porque ella viendo la misericordia y ella empezó a transmitir la misericordia y ella pensaba que con ese mensaje que le había tocado el corazón y que ella se convirtió y ella decidió tener una vida santa para con el Señor y empezó a comunicarlo a las personas como así se lo había manifestado el Señor. Ella vio que los corazones eran indiferentes ante la misericordia de Dios. Y ella lloraba viendo cómo las personas no se convertían con el mensaje que ella transmitía. Y entonces ella le pregunta a Jesús, después de conocer el corazón misericordioso del Señor, le pregunta a Jesús, Jesús, ¿tú por qué no haces justicia? Y entonces el Señor le dice a ella, Faustina, tengo toda la eternidad para hacer justicia. Pero ahora
es el tiempo de la misericordia. Hoy es el tiempo de la misericordia. Hasta mi segunda venida es el tiempo de la misericordia. Estoy esperando a que mis hijos vuelvan, a que mis hijos se conviertan, a que mis hijos accedan a mi amor. Y entonces el Señor, al inicio de la manifestación del mensaje de la misericordia, Santa Faustina recibe esa misericordia. ¿Y por qué es importante esta fiesta, esta solemnidad? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque el mismo Señor se lo explica a ella. Resulta de que cuando el Señor, en el Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy, que le muestra las llagas, su costado, sus manos, sus pies, a Santo Tomás, al apóstol Tomás, entonces, allá en ese momento Tomás vio y creyó. Creyó Tomás en que verdaderamente Jesús había resucitado. Pero para entender ese momento, nosotros tenemos que remitirnos al viernes anterior de la resurrección, al Viernes Santo, donde Cristo, como había narrado yo, fue atravesado por la lanza y de su costado salieron dos ríos, uno de sangre y uno de agua. Uno de sangre y uno de agua. ¿Y qué significan esos dos ríos que brotaron del corazón de Jesús? Pues el don de la fe y el don de la caridad, el don del amor. La fe que recibimos en el bautismo y la caridad que recibimos en la Eucaristía. En el bautismo se nos han perdonado nuestros pecados, el pecado original, y se nos ha restablecido como hijos de Dios. Y con la Eucaristía somos alimentados del amor, con la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo, somos alimentados profundamente con esa misericordia de Dios, que nos restaura y que nos introduce precisamente en ese cuerpo glorioso de Cristo, en el cuerpo glorioso del Señor resucitado. Y entonces, 2000 años después, se le aparece, o más o menos 2000 años después, se le aparece a Santa Faustina. Y Faustina no ve dos ríos, uno de agua y uno de sangre, sino que Faustina ve dos ríos de luz. Son dos ríos de luz, porque la misericordia de Dios viene como luz. La misericordia de Dios viene a iluminarnos, a decirnos: ustedes están caminando hacia la perdición, ustedes están caminando hacia la condenación eterna. Yo les muestro mi camino de misericordia, el camino de salvación, el camino del cielo. Porque el Señor nos quiere con Él. El Señor nos muestra su misericordia para acercarnos a Él. ¿Qué ha hecho el Señor? Abajarse. ¿Qué significa misericordia? Es decir, su corazón grande, bondadoso, se abaja y toma un corazón humano. Se abajó y se hizo miseria con el hombre. Jesucristo es la misericordia del Padre. Y eso significa misericordia, que su amor se encarnó y tomó el corazón nuestro, miserable, y lo hizo uno con Él, con su corazón divino. Y entonces el Señor quiere que nuestro corazón humano lata, palpite con su corazón bondadoso. Y el Señor nos quiere compartir su misericordia. Y el Señor nos quiere elevar al cielo. El Señor quiere que nosotros no solamente nos salvemos, sino que podamos amar como Él ama. ¿Qué padre estaría satisfecho con su hijo o con su hija que simplemente se graduó de párvulos? ¿Qué padre o qué madre estaría satisfecho con su hijo con la graduación de la media? ¿Estaría satisfecho? ¿Estaría satisfecha? ¿Será que el papá quiere un poquito más? ¿Será que la mamá quiere un poquito más? Dios quiere un poquito más de nosotros.
Él no solamente quiere que amemos con el amor humano, sino que le amemos con amor divino. Y por eso nos brinda su misericordia. Y por eso primero nos llama en su misericordia a una conversión grande y profunda, en que aceptemos esos dos rayos de luz, el don de la fe y el don de la caridad, el don del sacramento del bautismo o actualizado en el sacramento de la confesión, donde el sacerdote está ya en el confesionario, y que accedamos al sacramento de la Eucaristía. Son esos dos sacramentos de fe y de caridad. La gracia santificante que vive en nosotros, en ese río de luz transparente que vio Faustina, pero también ese río rojo de la Eucaristía, sangre de la Eucaristía, que nos quiere alimentar y nos quiere habitar, que quiere venir a nosotros, que quiere amarnos, que quiere abrazarnos, que nos quiere verdaderamente misericordiar, como dice el Papa Francisco. Son dos rayos que nos salvan, son dos rayos que nos redimen, son dos rayos que nos santifican, son dos rayos que nos llevan a la eternidad, pero que quizá el mundo entero hace caso omiso a ese grito de Dios, a ese grito de misericordia. Lo expresaba el día de ayer en la Eucaristía. ¿Cuál es el deseo profundo de Cristo? O sea, pongámonos delante del corazón de Jesús. Pongámonos delante del deseo de Jesús, porque es lo verdaderamente importante. Su querer es importante, pero su querer no es más importante que el querer de Jesús. ¿Cuál es el querer del Padre? ¿Cuál es el querer del Hijo? ¿Cuál es el querer del Espíritu Santo? ¿Cuál es el querer de Nuestra Señora, la Virgen María? Y el querer de ellos es que todos nosotros estemos en gracia de Dios, que estemos confesados, que hayamos recibido ese rayo de luz cristalino que es la gracia divina que nos restaura y que nos santifica, estar en gracia. Ese es el deseo de Dios, ese es el grito de Dios en su misericordia. Es lo que ha querido a través del mensaje de Santa Faustina y que hoy se actualiza. Esta fiesta ha sido puesta por el Papa Juan Pablo II, instituida por el Papa Juan Pablo II. Y el Papa Juan Pablo II es un hombre que fue enteramente mariano, enamorado de la Virgen María, profundamente. Y gracias a que fue mariano, pudo entonces reconocer la misericordia de Dios y fue dócil al corazón de Dios e instituyó esta fiesta, esta solemnidad en este domingo segundo de la Pascua. Y él, para confirmar ese mensaje, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos dice a través del Papa Juan Pablo II? Muere el Papa Juan Pablo II un sábado, día de Nuestra Señora la Virgen María, y en las vísperas de la Divina Misericordia, en las vísperas de la Divina Misericordia, como quien dice, yo les he enviado, escuchen el mensaje, porque es que todo concatena, todo cuadra, todo se armoniza cuando uno ve las cosas y el mensaje de Dios en su amplitud. La Virgen María se viene apareciendo en los últimos años en muchísimas partes. Se apareció Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Nazaret antes, Nuestra Señora de Garabandal, Nuestra Señora de Medjugorje, Nuestra Señora Rosa Mística. Se ha aparecido la Virgen María en muchísimas partes. ¿Y cuál es el mensaje de Nuestra Señora? Penitencia, conversión, penitencia, ayuno, conversión. Porque necesitamos, nuestros pecados están clamando la justicia divina. Los pecados del mundo entero, de esta sociedad, están clamando venganza, justicia divina. Y entonces, este Papa Mariano
nos dice el camino. Escuchemos a la Madre. Muere el día de Nuestra Señora. Escuchemos a la Virgen, su mensaje. ¿Qué nos dice su mensaje? Penitencia, conversión, ayuno, convertirnos, salir de nuestros pecados, acceder a la misericordia. Y muere entonces las vísperas de la solemnidad de la misericordia. Como quien dice, acudamos a la misericordia, bebamos de la misericordia, recibamos los rayos de la misericordia de Dios. Y entonces el Señor nos invita en esta gracia, a través de esta institución, de esta solemnidad, a esa misericordia. El Señor entonces quiere que nosotros seamos apóstoles de la misericordia, que no solamente nos convirtamos, como decía ahora, sino que nos volvamos misioneros de la misericordia, que nos volvamos apóstoles de la misericordia, que no solamente seamos cristianos de misa dominical, sino que seamos cristianos mensajeros de la misericordia de Dios. Que usted pueda llegar a predicarle a una persona en su trabajo, en el bus, por donde camina, a un vecino. Mire, este mensaje de la misericordia, y usted lo imprime, facilísimo. Usted lo imprime y usted se lo da a ese compañero de trabajo, se lo da a ese vecino, y simplemente que la persona se entere de que la misericordia de Dios es grande para con él. Y entonces usted puede ser instrumento de Dios para tocar el corazón de una persona. ¿Y cuánto bien pudiésemos hacer? ¿Cuánto bien? Pero ¿por qué no lo hacemos? O sea, mi misión es sacudirlos un poco. Mi misión es moverlos un poco. Mi misión es, como quien dice, desinstalarlos. Yo también, por supuesto, de nuestra comodidad, de querer salvarnos simplemente nosotros, de querer solamente el bien para nosotros, y los otros no nos importan. Porque el Señor, si le mostró a Faustina, es para que ella transmita el mensaje, para que nosotros lo conozcamos. Y conociéndolo nosotros, es para que nosotros lo transmitamos, es para que nosotros lo demos. Y ahí entonces me quiero centrar, primero, en la coronilla de la misericordia. ¿Qué es la coronilla de la misericordia? ¿Por qué es tan importante la coronilla de la misericordia? Y las promesas que Dios, que Jesucristo, que el corazón de Jesús le reveló a Santa Faustina. Entonces, primero, cuando el Señor le va a revelar el mensaje a Faustina, primero en la coronilla de la misericordia, primero entonces Faustina empieza a ver una ciudad que está a punto de ser ajusticiada por un ángel. Una ciudad que está llena de pecado, oscura, de las tinieblas del pecado. Y entonces Faustina empieza a ver un ángel que va a derramar la espada de la justicia sobre esa ciudad para castigarla. Y entonces Faustina dice: Señor, ten misericordia, perdona, ten paciencia con estas personas. Pero su oración no servía, su amor por esa ciudad no servía. Y entonces el ángel estaba a punto de castigar esa ciudad, hasta que el Señor Jesús le inspira la coronilla de la misericordia y le dice: Padre eterno, reza conmigo esta oración. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Y en la medida en que iba recitando aquella oración, en esa misma medida, entonces el ángel retrocedía con su espada, hasta que se arrepintió el ángel de castigar aquella ciudad. Y con esa oración, Faustina entonces pudo salvar esa ciudad, que la veía en visión, pero es el mensaje para nosotros. Nosotros podemos salvar esta humanidad si rezamos con fe. ¿Y por qué es tan poderosa esta coronilla de la misericordia? Que usted la puede
rezar con un moribundo. ¿Cuánto bien a un moribundo no le puede hacer? Porque está en la lucha entre la vida y la muerte, en su agonía. Y rezarle la coronilla de la misericordia en un hospital, ahí en la casa del vecino, a un familiar, es concederle misericordia a esa pobre alma, a una persona en un accidente, a una persona que lo necesita, que está alejadísima de Dios. Usted comprometerse a rezar la coronilla de la misericordia. ¿Y por qué es tan poderosa? Porque es la oración que se une al santo sacrificio. Es ofrecerle el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad al Padre, pidiéndole misericordia por esa alma que yo estoy rezando. Y entonces es decirle al Padre: Padre, aplica los méritos de la Eucaristía, que es el sacrificio redentor de Cristo en la cruz, sobre esa alma, sobre ese moribundo, sobre este enfermo, sobre esta persona que necesita conversión, que necesita una gracia. Y entonces, ¿cuántas almas podemos salvar? ¿Cuántas almas podemos tocar? Entonces, rezar la coronilla de la misericordia. Y esa oración es muy similar, por ejemplo, a Nuestra Señora de Fátima. Cuando el ángel se aparece a los 3 pastorcitos, ¿cuál es la oración que les invita a rezar? Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad como propiciación por todos los ultrajes, blasfemias, sacrilegios e irreverencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos de su corazón y del corazón inmaculado de María, yo te pido por la conversión de los pecadores. Mire que es el mismo mensaje. El cielo está gritando y nos grita hoy a través de esta solemnidad. Hoy usted tiene que salir de esta Eucaristía. Yo creo, no porque me lo dice el Padre, sino creo porque me lo dicen las Sagradas Escrituras, creo porque me lo dice la Iglesia, creo porque me lo dice el Señor a través de los santos, a través de Faustina. Hoy quiero ser apóstol de la misericordia, me voy a comprometer, voy a ser misionero de la misericordia y voy a entonces imprimir muchas coronillas de la misericordia para que las personas lo aprendan a rezar, y se las voy a enseñar a rezar. Y usted lo puede repartir por debajo de las puertas. Si le da vergüenza decirle, vea, rece. Dejarlo en el cajero, en el que le atendió en el líder. Ahí, dárselo. Tenga este detallito. El Señor nos puede dar mucha creatividad. Y el Señor se las ha concedido. Entonces, comprometámonos con el Señor de esa manera. Rezar la coronilla de la misericordia. Usted todos los días a las 3 de la mañana se levanta. Bueno, no me haga esa cara. 3 de la tarde. No 3 de la mañana. 3 de la tarde. Reza la coronilla de la misericordia. Usted cree en la misericordia de Dios. Su vida depende de la misericordia de Dios. Usted accede al sacramento de la confesión, accede a la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión, en el sacramento de la Eucaristía. Viva de la misericordia, de esos 2 rayos de luz. Pero también entonces transmita esos 2 rayos de luz a otras personas con la coronilla de la misericordia. Y entonces, para motivarnos a eso, el Señor le dice estas promesas de misericordia a Faustina, aquel a quien quiera ser apóstol. Me queman las llamas de la misericordia, deseo derramarlas sobre las almas, y las almas no quieren creer en mi bondad. Oh, qué dolor me dan cuando no quieren aceptarlas. Dile a la humanidad doliente que se abrace a mi corazón misericordioso y yo la llenaré de paz. Entonces, primera promesa, yo le llenaré de paz. Segunda promesa, la humanidad no encontrará la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. De todas mis llagas, como de arroyos, fluye la misericordia para las almas, pero la herida de mi corazón es la fuente de la misericordia sin límites. De esta fuente brotan todas las gracias para las almas. El Señor está dispuesto a conceder
todas las gracias que necesitemos, todas las gracias, la paz y cualquier gracia o todas las gracias que le pidamos. Tercero, el alma que confíe en mi misericordia no perecerá. El que confíe en mi misericordia no perecerá, ya que todos sus asuntos son míos, dice el Señor. El alma más feliz que confía en mi misericordia, pues yo la cuido como si fuera mío. Cuarto, proclama que ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión alguno. Quinto, hija mía, escribe, cuanto más grande es la miseria de mi alma, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. E invita a todas las almas a confiar en el inconcebible abismo de mi misericordia, porque deseo salvarlas a todas. En la cruz, la fuente de mi misericordia fue abierta de par en par por la lanza para todas las almas. No he excluido a ninguna. Señor, no excluye a ninguno. Sexto, que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Sus pecados pueden ser tan grandes y tan rojos como la escarlata, dice el Señor, pero son una gota de agua en mi océano de misericordia. Séptima, prometo que el alma que venere esta imagen, tener la imagen de la misericordia en nuestras casas y contemplarla y meditarla, el mensaje, y vivir de esa misericordia. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre el enemigo y sobre todo a la hora de la muerte. O sea, el Señor nos asegura que su misericordia no nos va a abandonar en el momento de nuestra muerte. Yo mismo la defenderé como a mi propia gloria. Ofrezco a los hombres el vaso con el que han de venir a coger las gracias a la fuente de la misericordia. Octava, a las almas que difunden el culto de mi misericordia, las protejo a lo largo de su vida como una madre cariñosa protege a su niño todavía lactante. A la hora de su muerte no seré para ella su juez, sino su Salvador misericordioso. Noveno, yo preservaré a las ciudades y casas en las cuales se encontrase la imagen de mi misericordia. O sea, en estos tiempos tan difíciles, el Señor promete custodiar, proteger nuestras casas, si está la imagen de la divina misericordia. Y si la amamos y si la vivimos, por supuesto. Y décimo, yo también protegeré a aquellas personas que veneren esta imagen y tengan confianza en mi misericordia. Y entonces, en este gran regalo de la misericordia, hoy la Iglesia nos concede indulgencia plenaria. Y con esto termino. Hoy aquellos que estén confesados, que se hayan confesado 8 días antes, o se puedan confesar durante estos 8 días posteriores, hoy viviendo esta Eucaristía de la misericordia y rezando al final de la Eucaristía por el Papa Francisco, habiendo recibido la misericordia del Señor a través del sacramento de la Eucaristía, podemos ganar indulgencia plenaria, es decir, todas nuestras penas y culpas se nos perdonan de tal manera que si morimos en este instante en que ganamos la indulgencia plenaria, nos vamos derecho para el cielo. No nos toca pasar por el purgatorio, derecho hacia el cielo. Y esa es la gran misericordia de Dios. Entonces, que la Virgen María, Madre de Misericordia, nos ayude a ser misioneros de la misericordia. Que así sea. Creo en Dios